Navidad, tiempo para adorar a Dios. Y el texto bíblico base está registrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6, el cual se lee de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Afirmo que los que hoy estamos en este santuario, como los que hacen templo con nosotros en línea, hemos determinado reconocer que la celebración de Navidad no tiene sentido si el centro de la misma no es Jesús. No tiene sentido si el centro de la misma no es Jesús. Queremos rendir totalmente nuestro reconocimiento a que un día Jesús nació. Los evangelios nos describen, antes los profetas lo señalaron. El día llegó conforme al tiempo de Dios. Y valga, el tiempo ha pasado, y hoy nosotros en este día queremos dedicar este tiempo como testimonio, como reconocimiento y como gratitud al que dejó los cielos, se hizo como uno de nosotros, vino a habitar entre los hombres y el propósito mayor, salvarnos, reconciliarnos con Dios. Y por ello decimos que la gloria, el honor y la honra sean para Él. Los evangelios se ocuparon de darnos algunos detalles referentes al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre los detalles se señala de que nació en tiempos del rey Herodes, tiempo en que el rey Herodes había ganado mucho espacio en la conciencia de los habitantes de ese tiempo, en esa tierra de Judá. Él había sido un hombre extraordinario con el pueblo. El pueblo lo reconocía, lo estimaba y lo apreciaba. Pero el relato bíblico nos dice que en un momento él se turbó. No pensaba de que había alguien que pudiera venir a tomar el trono que él presidía, porque no había dado motivos o razones como para ser depuesto. Y eso a él lo estremeció de una manera extraordinaria, porque aparecieron unos extraños y él pudo hacer la diferencia entre el pueblo y estos extraños, y podría ser en su atuendo. Venían con una vestidura distinta a la común del pueblo que presidía Herodes. Y lo que lo estremece a él fue la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos?
Si se hubiera quedado el evangelista hasta esas palabras, él hubiera levantado la mano. Pero sigue la narrativa. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto ya era para crear una expectativa en él. Y la respuesta que recibe fue en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Es decir, que él hace la consulta. Y hace un tiempo predicábamos de que estos, es decir, los sacerdotes, los escribas, tenían una conciencia de que un día iba a nacer el Mesías, pero no estaban en la expectativa del momento, estaban ocupados en sus asuntos religiosos, estaban ocupados en estar enseñando la profecía del nacimiento del Mesías, estaban enseñando. Pero si se les podía a ellos preguntar cuál es tu estado o tu condición o tu expectativa del cómo y el cuándo, el cómo ya está señalado, pero el cuándo es que esto era como para mantener una actitud expectante. Pero ellos habían pasado todo el tiempo enseñando sobre Isaías, enseñando sobre Miqueas, de que el Mesías iba a nacer. Entonces ellos tienen claridad porque Herodes los manda a llamar y les pregunta al respecto, porque está estremecido por la pregunta de los sabios del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Él no tiene una respuesta. Esto lo suscribe por un momento a algún manuscrito y los que podían explicar al respecto eran los sacerdotes, los escribas que estaban en palacio a su servicio. Y esto, hermanos, me lleva a considerar lo siguiente. Nosotros podemos caer en ese mismo estado o condición de los escribas, de estos sacerdotes. Estar leyendo la palabra de Dios, estar escuchando la palabra de Dios, pero no darle la profundidad o no darle el espacio en nuestro corazón como para que evolucione nuestra vida, como para crear una expectativa a lo que hemos leído y en el caso particular a la segunda venida de Cristo. Nosotros por la Biblia sabemos que Jesús va a venir otra vez. Nosotros por la Biblia sabemos que los tiempos se están cumpliendo y se están dando. Pero la pregunta es, como cristianos, ¿estamos expectantes de eso que leemos, de eso que pronunciamos, de eso que creemos? Con el perdón posiblemente no. Porque estamos envueltos en aquello que en un momento no se escucha muy bien, afanes. Entre lo que hacemos o el trabajo con el afán hay una diferencia. El afán es como algo que continuamente estamos pensando y pensando y pensando y no hay espacio para poder sentarnos y meditar y profundizar en eso que estamos escuchando, en eso que creemos. Entonces la pregunta fue, ¿dónde ha de nacer? Está escrito, le dijeron. Entonces yo sigo con la inquietud. ¿Y ustedes por qué no me habían compartido eso que ustedes sabían? Y podrían haberle dicho, oh rey, nosotros lo hemos mencionado, pero no estábamos facultados para mencionar día y hora. Pero estos extraños han venido para ponernos en condición, en cintura y entender que eso ya sucedió y eso ya pasó. Pero algo que él no entendía es que no era un simple niño, ni era el Mesías en términos humanos, sino que tenía un alcance mayor. Había nacido el rey de reyes para el futuro
y Señor de señores. Y ese Rey está entre nosotros y ese Rey merece alabanza, adoración y reconocimiento de los que estamos reunidos a esta hora. Permítame ir con este proceso. En primer lugar, la Navidad tiene una razón: la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, porque cuando nosotros tomamos este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, y cuando hacemos un recorrido de lo que ha sucedido y de lo que está por suceder, nosotros decimos: la Biblia dice que vendría o sucedería y eso ha sucedido. Y así como ha sucedido tal o cual cosa, dice que vienen otros sucesos. Y yo creo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios es veraz. Porque el que dio la palabra es veraz. Y ese es Dios que está sentado en su trono alto y sublime. Entonces la fidelidad de Dios se muestra en la respuesta que los sacerdotes dieron a Herodes en Belén de Judea. Y escúchelo, porque así está escrito por el profeta. El énfasis, tómelo, porque así está escrito por el profeta. Y particularmente el profeta se llama Miqueas, quien señalaba el lugar donde nacería. Él dijo: en Belén de Judea. Y hace una descripción del lugar, señalando que era un pueblito, una villa, poniéndolo en nuestro lenguaje. No clasificaba a un pueblo, mucho menos a una ciudad. Un pequeño espacio habitacional para unos cuantos. Solo eso ya podía poner en tela de duda el carácter del que iban a ser, porque iban a ser de en medio de la sencillez, de la pobreza, de la humildad, pero ese era el espacio que Dios había escogido, Belén de Judea. Y ustedes saben que Belén significa la casa del pan. Tiene ese significado del pueblo, un valor extraordinario para nosotros, la casa del pan. Y antes que Miqueas, el profeta Isaías dijo que nacería de una virgen. Textualmente la palabra de Dios dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sigue diciendo el texto bíblico: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Estoy hablando entonces que la Navidad hace énfasis y demuestra la fidelidad de Dios. Y en ese nacer o en ese ser que nacería estaba envuelto algo extraordinario que también el pueblo del presente, antes de nacer Jesús, lo estaba esperando, y era precisamente su Salvador. Y ese fue el mensaje que los ángeles le dieron a María, diciendo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto ya empezaba, por decirlo, a crear expectativas en esos oyentes. Iba a nacer de una virgen, iba a nacer un Salvador. Y la gente podía estar precisamente aspirando a salir de la condición en la que se encontraba. Dos realidades estaban ellos pasando. La realidad del Imperio Romano, que estaban ellos subyugados a un imperio, a un gobierno que no era propio de ellos. Y la otra causa es que precisamente se consideraban pecadores que necesitaban un salvador de sus pecados.
salvación que no podía dar el rey o el emperador o el representante de éste, sino que eso tiene que ver con el alma, con lo espiritual. Y Dios determina que el que iba a venir para salvar al pecador se llamaba y se llama Jesús. Y hoy podemos decir que es Él el único que puede salvar y perdonar los pecados de la raza humana. Con los días, en pleno desarrollo de su ministerio, Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea cómo va ligando, uniendo estos términos. Viene un Salvador esperado. Y ahora ya nació el Salvador, porque su estrella hemos visto. Y ahora el Salvador ya se ha mostrado. Va de valle en valle, de región en región, anunciando que ha llegado la salvación, anunciando que el que perdona pecados está ya presente, está entre ellos. Y entonces dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso se había perdido, lo está enfocando en un tiempo presente y en un tiempo posterior. Ese tiempo posterior lo representamos nosotros acá, porque nosotros no lo vimos en su andar, porque nosotros no escuchamos de manera directa su enseñanza, su mensaje, no recibimos de una manera directa el toque de su mano física. Pero ahora nosotros, por todo lo que Él representó y por todo lo que Él hizo, nosotros espiritualmente podemos exaltar su nombre y decimos en oración: Señor, así como tocaste en el pasado, toca mi cuerpo hoy. Así como les enseñaste a ellos, enséñame ahora. Y el Espíritu Santo fue dado para que nos guíe a toda verdad. Esto de que vino a salvar, ya en el mensaje apostólico se incluyó esta verdad. El apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es el mensaje que sustenta la iglesia de hoy. Y ese es el mensaje que buscamos presentar desde este púlpito semana a semana. Aquí no le proponemos otro nombre. Aquí no le mencionamos otro nombre. Porque hay uno solo que tiene la competencia de redimir, la competencia de perdonar, la competencia de salvar. Y es el que nació en Belén, en la tierra de Judá. En ese espacio nace a quien nosotros hoy le predicamos, diciendo que ese es el único que salva. Y si el mensaje de hoy no contiene esta verdad, deséchelo sin reparos. Si el mensaje de hoy no contiene esta verdad, deséchelo sin reparo, porque no hay otro, no hay alguien a la par de Él, no hay alguien que lo sustituya, aunque Él físicamente ya no está con nosotros. Pero Él dijo: no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo, el que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Navidad tiene una razón de ser, la fidelidad de Dios. En segundo lugar, la Navidad tiene un nombre. Y ese nombre es Dios con nosotros. Por primera vez se registra en Isaías capítulo 7 este nombre, Emmanuel. Y usted puede ir a leer en qué momento se da este nombre, si el rey Acaz tuvo un hijo que le pusiera este nombre, pero no estaba apuntando a un hijo del rey Acaz, aunque él está pasando por una crisis, por una situación de estado. Él está como en complicaciones. Entonces viene Dios y dice: y tendrán un hijo y se llamará Emmanuel. Lo que Dios le está diciendo en este caso no era tanto que su hijo fuera Emmanuel, sino que era una muestra de que ese hijo Dios lo había dado y este era Dios con nosotros.
Pero ya en el tiempo, para usted y para mí, ese Emmanuel, anunciado en Isaías, capítulo 7 y capítulo 14, nosotros, o 7:14, nosotros vemos enfáticamente que sucede con la persona de Jesús, que el escritor sagrado dice, y se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y qué significa Dios con nosotros? Significa que Dios está presente en nuestras vidas. Significa que nos acompaña y nos sostiene en todo momento. Esto tiene que ver que en esos días de dificultad, de tristeza, de conmoción, de necesidad, podemos nosotros doblar nuestras rodillas y llamar la presencia de Él y decir: oh Emmanuel, Dios con nosotros, te necesito a esta hora. Emmanuel, te necesito a esta hora. Emmanuel, ayúdame a esta hora, porque precisamente significa Dios con nosotros. Dios vino a esta tierra y es lo que queremos enfatizar en Navidad, para recordarnos que Él está siempre con nosotros, sin importar dónde estemos, cómo estemos, si estamos en un lecho, lo sintamos o no lo sintamos, Él está con nosotros. Dele gloria a Dios porque Él está con usted. Y donde usted esté, en la situación adversa que pueda encontrarse, puede usted respirar profundamente y decir: esta es mi condición hoy, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús vino a la tierra para estar con nosotros. Él está siempre presente y cercano en todas las circunstancias. Pero hay algo que de este Emmanuel, que es un nombre continuo, una presencia continua, nos proyecta a un escenario. Porque Él no terminó su obra. Con Él no terminó, o con su muerte o su ascensión a los cielos se terminó el plan que Él tenía para nosotros. Él se fue. Y en un momento, en Hechos capítulo 1, versículo 11, unos ángeles están allí apareciendo ante una multitud que tiene su mirada puesta en alguien que va subiendo, que va ascendiendo a los cielos. Y ese alguien era Jesús, o fue Jesús. Entonces los ángeles dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como le ven ir, así le verán venir. Entonces Emmanuel no nos deja en la tierra. Emmanuel nos mete en el propio cielo, en el mismísimo cielo. Tantos de los nuestros ya están en el cielo porque confesaron a Emmanuel, creyeron en Emmanuel, fueron redimidos de sus pecados por el Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros nos vemos aspirando, viendo ese momento que Él dijo que volvería. Y esto es una garantía de que Él estará o estaría con nosotros todos los días. Así que Emmanuel está aquí hoy con nosotros y yo le invito a que lo celebre. Emmanuel está aquí con nosotros y le invito a que lo celebre. En cada momento, en cada espacio, usted debe de abrir sus ojos y declarar con confianza y con fe: no estoy solo, Señor, tú estás conmigo. Tu nombre así lo reza, Emmanuel, Dios con nosotros. En tercer lugar, la Navidad nos insta a tener una actitud de adoradores. La idea principal es la de postrarse ante Dios. Vea usted, todavía no se observa dentro de la generalidad del pueblo que estos hayan despertado con esa actitud de adoración. Sí, los pastores que recibieron el mensaje descendieron de la montaña o del espacio donde estaban cuidando las ovejas y fueron a adorar.
al que había nacido. Pero aquí el evangelista se encarga de exaltar a estos que venían de lejanas tierras, y estos eran los sabios del oriente. Traían presentes. Los padres, es decir, José y María, están sorprendidos, están anonadados que estos extraños, por su atuendo digo, vinieran y le ofrecieran presente. No se lo están ofreciendo a los padres, se lo están ofreciendo al nacido. Y no están adorando ni a José ni a María. La adoración fue para Jesús. A Él vinieron para adorar. Entonces la idea principal de adorar es postrarse ante Dios. Y ese acto debe de partir de lo más hondo del corazón. Cada vez que estemos aquí en el santuario y empecemos a entonar los cantos y el mensaje se empiece a presentar, la actitud de cada uno de nosotros tiene que ser esa, una actitud de adorador, una actitud de adorador, porque solamente de esa forma es que vamos a poder agradar y hacer sentir en el mismísimo cielo que aquí en este espacio hay hombres y mujeres que tienen esa conciencia y doblan sus corazones o postran sus corazones delante del Señor. Y esta debe ser una acción sincera, motivada por nuestro amor y gratitud a Dios por todo lo que es y por todo lo que ha hecho. Antes de adorar por lo que ha dado, adórele por lo que es. Y vamos a rendir gratitud por lo que hemos recibido. Puede ser que todavía no hayamos recibido lo que estamos pidiendo, pero eso no debe de inhibirnos de adorar. Señor, no importa. La razón mía a esta hora es porque quiero adorar. Y estoy aquí para adorar. Y estamos aquí para adorar. Yo sé que con esa actitud hemos llegado en este día que celebramos Navidad. Una actitud de adoración. Rindámonos o rindamos toda la gloria, el honor y la alabanza solamente a Él. Esto fue lo que hicieron los sabios del Oriente. Eso quedó plasmado y es, hermano, como una invitación para que nosotros hagamos lo mismo a esta hora y en los días venideros. En cuarto lugar, en la Navidad, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros en su Evangelio. Y sabe que una de las cosas que tenemos que exaltar es que Él vino a la tierra por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los días anteriores a su venida o a su nacimiento, el profeta Jeremías dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, esa misericordia la ha prolongado hasta este día. Y no por méritos nuestros, hermano, sino porque es parte de su carácter, de su ser, de su forma, y si cabe de su promesa de amarnos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en ese caso? Es ser recíprocos, amarlo también. El apóstol Pablo expresó: Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así también nos dará junto con Él todas las cosas. No nos negó ni a su propio Hijo. Y si tuvo esa voluntad de darnos a su Hijo,
¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces esto es como una garantía, como una seguridad para nosotros. Que bien podemos decir, Señor, esto que necesito no es nada de lo que ya distes o me distes o he recibido. Porque hemos recibido a Jesús como el regalo de Dios, como la muestra de amor para nosotros. Entonces podemos tener seguridad y certeza de que el Señor va a seguir dándonos aún más mientras estemos aquí en la tierra. Y esto significa que Dios no solo nos perdona, sino también nos da su amor, su gracia y su generosidad. Pero no podemos dejar de mencionar una verdad que es la que también nos sostiene en este día, y es que Él vendrá por nosotros para establecernos a su lado para siempre. Él dijo: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Note que una celebración como esta tiene que llevarnos a ese futuro. Porque no podemos estacionarnos en que nació y en que murió y en que se fue, sino que tenemos que extender nuestra mirada en esa misma promesa que Él nos dio. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en el lugar donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Queridos hermanos, no sabemos el día ni la hora de este acontecimiento. Por eso es necesario que observemos cómo es nuestra condición espiritual a esta hora. Cómo es nuestra obediencia a Dios a esta hora. Cómo es nuestra pasión para Él a esta hora. No sabemos. Dos casos están por suceder. Uno, que es el que se suscribe o se sugiere como que está más próximo, y es la muerte. Pero puede ser que no sea la muerte lo más próximo para usted y para mí, sino su segunda venida. Parece que nos quedamos con lo más próximo, su segunda venida, ¿verdad? Nos quedamos como lo más próximo, su segunda venida. Y no cerrar nuestros ojos y morir. Pero sea lo que sea, debemos de observar cómo es nuestro estado, como nuestra condición espiritual. No se trata, hermanos, de estar pensando en el pasado. Me acuerdo cuando tal cosa, me acuerdo hablando de un servicio, de una demostración de obediencia a Dios, sino la pregunta es: ¿estamos en la misma actividad? ¿Estamos en la misma voluntad? ¿Estamos en el mismo deseo de honrar a Dios, de glorificar a Dios y de decirle: Señor, no permitas que retroceda por nada de este mundo? Yo estoy tan agradecido por tu nacimiento que yo no tengo otra cosa más que agradarte, que obedecerte y servirte. Por eso el apóstol dice: mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No podemos hablar de Navidad sin llegar a esos alcances a los que el Señor Jesús nos proyecta, a los que el Señor Jesús nos invita. Ese nada más fue el comienzo. Por eso es que hay una fecha que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, y hay un acontecimiento en espera que es precisamente su segunda venida. Y yo creo que los que estamos presentes y los que están en línea podríamos decir como Juan el teólogo: sí ven, Señor Jesús. Que no se asuste por eso. Sí ven. Si ven, Señor Jesús, si este es el día del cumplimiento de esa parte que está pendiente de tu manifestación, de tu llegada, de tu nacimiento y de tu muerte en la cruz, Señor, te podemos decir: hazlo
en el momento que tú lo tienes señalado. Para finalizar, Navidad es conocer a Cristo y amarle a Él. Si eso no está, lo demás es otra cosa. Lo que el mundo haga es otra cosa. Debemos de entender que Navidad es conocer a Cristo y amarle a Él. Navidad es anuncio de las buenas nuevas de gran gozo y felicidad que el mundo no nos puede dar. La felicidad auténtica, la felicidad que hace vibrar nuestras almas y nuestro espíritu, no lo da el mundo, lo da el que nació en Belén de Judá. Y Navidad muestra el amor de Dios que llega a la persona más marginada de la sociedad. Personas que pueden pensar que no hay nadie que se fije en ellos por su condición. El Señor no considera condición. La que sí Él puede ver como necesidad común es la del perdón de los pecados. Y sintámonos dichosos de que usted y yo estamos entre los perdonados por el que nació en Belén. Que la gloria, la honra y el honor sean para Él de parte de cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.